Bienvenidos al quinto tema de este seminario profético, bíblico, histórico que estamos llevando a cabo en este lugar. Hoy vamos a ver unos cuantos últimos detalles del mundo antediluviano, aquel mundo que pereció en el diluvio, y luego vamos a ver unas cuantas cuestiones acerca del diluvio, y a continuación ya vamos a entrar al mundo que se formó después del diluvio y el establecimiento del primer reino en esta tierra después del diluvio, que era Babilonia. De esta manera yo les invito a los que tienen Biblia a abrir en Génesis capítulo 1, los versículos 6 al 8, pues vamos a ver unos cuantos detalles muy importantes para entender eventos que vamos a analizar luego. Sucede que aquí relata la creación. Y en el versículo 6 nos habla de que Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí vemos cómo Dios dividió las aguas. Una parte la puso encima del cielo y la otra parte la puso debajo del cielo. Dios dividió físicamente las aguas. Y entre medio puso algo que llamó la expansión, que también la llamó los cielos. Y aquí un poquito más adelante, en el versículo 20, nos indica que esa expansión, esos cielos, son el lugar donde vuelan los pájaros. Estamos hablando de la atmósfera terrestre. Versículo 20, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y de esta manera vemos algo muy curioso e interesante. Aunque está escrito aquí en Génesis capítulo 1, mucha gente no lo sabe, no lo conoce, no lo ha analizado todavía. Pues aquí nos habla de que encima de la atmósfera terrestre, encima de esta expansión que llamamos cielos donde vuelan los pájaros, había una capa de agua. Dios había separado las aguas debajo de la expansión, los mares, de las aguas encima de la expansión. Eso permitía al mundo antediluviano un precioso, perfecto clima equilibrado, muy bueno, templado, un clima paradisiaco, donde vivían felices los seres humanos, los animales, las plantas que Dios había creado. Y no hay que confundir esta expansión, que es la atmósfera, con una otra expansión que muestra aquí en Génesis capítulo 1, que es la expansión espacial, donde están el sol, la luna y las estrellas. La menciona aquí en el versículo 14, donde Dios dice: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor, el sol, para que señorease el día, y la lumbrera menor, la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Pero esta es otra expansión, esta expansión espacial, allá afuera, mucho más allá de aquella capa de agua que Dios había puesto, allá donde Dios puso sol, luna y estrellas. Muy bien, entonces tenemos dos expansiones de los cielos claramente definidas, pero hoy nos vamos a dedicar a la primera, a la más cercana, a la atmósfera donde vuelan los pájaros. Y de esta manera Dios había hecho todo muy bien. Vamos al versículo 9 y analizamos un detalle adicional. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Lo seco, ¿cómo lo llamó? Tierra, singular. Un lugar de tierra
donde Dios luego puso las plantas, los animales, al ser humano y, en plural, los mares. Pues alrededor de la tierra que Dios había hecho un gran continente donde vivíamos los seres humanos antes, alrededor estaban los mares, seguramente el mar del norte, del sur, del este, del oeste. Era muy interesante. La tierra estaba unida, la humanidad estaba unida en un continente, supercontinente, un gran lugar. Y aparte de eso también, la gente hablaba solo un idioma, aquel idioma que Dios había dado a Adán y Eva. Y Adán y Eva hablaban un mismo lenguaje y eso lo transmitieron a sus hijos y ellos a sus descendientes y así consecutivamente. Y todos hablaban un mismo idioma original, que en este momento es difícil saber cuál fue, pero había un idioma único en aquel lugar y todos vivían en un lugar que Dios había llamado la tierra. Ahora, sucede que en ese lugar donde había tan buen clima, Dios dio unas cuantas instrucciones a los seres humanos cuando comenzó la primera vez a multiplicarse la humanidad. 4 cosas dio Dios al ser humano y está aquí en Génesis 1, versículo 28, encontramos el primero, donde dice Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Primero Dios dice, multiplíquense, llenen la tierra. En segundo lugar, les dijo, aparece en el mismo versículo, el trato de los animales. Y dice, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. Primero, se deben multiplicar. Segundo, deben administrar y cuidar de los animales. Y en tercer lugar, en el versículo 29, Dios les instruye lo que deben comer. Dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Muy bien, Dios establece un régimen alimenticio. Y el cuarto punto que Dios hace está aquí en Génesis 2, versículo 1 al 3, donde dice que fueron acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí Dios pone un pacto con el ser humano, pone un día de descanso, de reposo, bendecido, santificado por Dios. Y de esta manera, 4 instrucciones recibió el ser humano. Quiero que lo recuerden porque en unos instantes vamos a volver a esto, tiene una razón de ser. De todas maneras, ya que estamos aquí, quiero mostrarles un versículo aquí en Génesis 2, 22. Sucede que Dios creó primero a Adán con una razón para que él sienta la necesidad de no estar solo, porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. Y en el versículo 22, Dios dice que de la costilla del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y de esta manera, Adán era muy feliz, tenía ya su pareja. En el versículo 18, un poquito antes, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de esta manera, lo ultimito en crear Dios, básicamente fue después del hombre a la mujer. La mujer llega a ser la corona de la creación. Lo más especial, lo más delicado que Dios creó al final para completar también la creación física de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Muy bonito, ¿no es así? ¿Y de qué hizo Dios a la mujer? De una costilla, dice la Biblia. ¿Dónde están las costillas? Aquí más o menos al centro del ser humano, ¿no es así? No hizo Dios a la mujer ni de una oreja o de un pie, sino de una costilla. ¿Por qué no hizo Dios de una parte de la cabeza de la mujer? Para que no sea superior al hombre. ¿Pero por qué no la hizo de algo de los pies? Un dedo de los pies, para que no sea inferior al hombre. Lo hizo de una costilla porque los dos tienen la misma importancia, el mismo valor. Son uno para el otro, sin que nadie se imponga sobre el otro
Y eso es algo muy bonito que Dios ha creado y esta simbología que ha dado. Un detalle más, en el versículo 19, dice que Dios formó de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y todo ganado del campo. Muy interesante. Dios le encargó a Adán, tú te voy a dar una tarea. Dale nombre a todos los animales. ¿No es esto bonito? Dios, el creador que creó todos los animales, con seguridad ya tenía en su mente un nombre para cada animal, o 1000 nombres para cada animal para escoger. Pero dijo, no, tú hazlo, porque Dios quiere compartir el trabajo con sus criaturas inteligentes. Dios quiere que nosotros seamos sus colaboradores, sus administradores. Dios no quiere hacer todo solo, Él puede hacer todo solo. Él es el omnipotente Dios, ¿no es así? Él no tiene necesidad de nosotros que hagamos alguna tarea, Él lo puede hacer. Pero no quiere, Él quiere que tú y yo también participemos y hagamos nuestro trabajo. Facilito sería para Dios aparecer ahora o a través de un ángel y evangelizar el mundo entero. ¿Y por qué no lo hace? Dios quiere que nosotros los seres humanos seamos participantes en su obra. Él nos quiere dar tareas para que nosotros hagamos también. Muy bien, conocemos la historia, ya lo hemos analizado en los temas anteriores, de cómo en este mundo se establecieron 2 descendencias, la descendencia de la serpiente, los incrédulos, los injustos, los rebeldes, y la descendencia de la mujer, los creyentes, los que hacían la voluntad de Dios. Entonces, hemos visto cómo esto se desarrolló y luego, una vez que comenzó una terrible mezcla abominable que Dios no podía aceptar, este mundo se llenó de maldad, de violencia, de crueldad, poligamía y también de venganzas. Y era tremenda la situación, y en esa situación Dios decidió, voy a poner fin al mundo, pues solo veo maldad en sus corazones, todo el designio de los pensamientos de ellos continuo solamente al mal. En Génesis 6 ya lo hemos estudiado esto. Pero afortunadamente había un remanente, había todavía una familia que hacía la voluntad de Dios, la familia de Noé. Y acerca de ellos en Génesis 6, versículo 8, después de describir la maldad de la tierra, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era un hombre que frente a toda la maldad que existía en la tierra, se mantuvo fiel con Dios y caminó con Dios igual que Enoc. Y obviamente su esposa estaba con él. Y luego tuvo 3 hijos que se casaron con 3 mujeres, que eran mujeres buenas. Y entre los 8 juntos, Dios les encargó que hagan el arca, para que a través del arca ellos puedan sobrevivir en el diluvio que Dios iba a enviar. Entonces, lo que pasó fue que desafortunadamente llegó el día de la destrucción del mundo a través del diluvio. Yo lo llamo el primer fin del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que habrá un segundo más. Jesucristo dice en Mateo 24, 37, que como en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre, en el tiempo del fin, al final de la historia humana. Cosas parecidas van a volver a ocurrir. Y aquí vemos en el capítulo 7 de Génesis, versículo 11, nos da la fecha exacta del fin del mundo, del primer fin del mundo, del diluvio, hace 3.500 años aproximadamente. Dice aquí, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí nos da la fecha exacta. En el año 600 de la vida de Noé,
En el mes segundo, a los 17 días del mes, ahí ocurrió que las cataratas de los cielos se abrieron, que las fuentes del gran abismo se rompieron y se abrieron, y comenzó el diluvio que trajo el fin a este mundo. Es muy interesante ver aquí que el diluvio no es lo que nos imaginamos muchas veces, que eran muchas gotitas como nosotros conocemos una lluvia típica. Aquí nos indica que las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué son cataratas? Cataratas no es unas cuantas gotitas. ¿Alguna vez han ido a ver algunas cataratas? Son enormes cantidades de agua que bajan con gran poder a la tierra. Son muy poderosas. Hay pequeñitas cataratas donde uno puede ir a nadar y apenas puedes bajar un ratito bajo la catarata porque tiene una fuerza muy fuerte sobre ti. No puedes estar ahí. Y aquí estamos viendo las cataratas de los cielos. ¿Pero qué cataratas de los cielos? Recordemos que hemos analizado en Génesis, en la creación, que alrededor de la atmósfera donde vuelan los pájaros, Dios había separado las aguas de las aguas. Y ahora las aguas que estaban encima de la atmósfera, encima de la expansión, se estaban viniendo abajo. En varios lugares, no sabemos en cuántos, la Biblia solo dice las cataratas, plural. No sabemos si eran 2, 5, 20, 100, 1000. Había rupturas ahí. El agua comenzó a bajar con mucha presión sobre el planeta Tierra, con una fuerza que caía sobre varios kilómetros desde ese lugar donde termina la atmósfera, impactaba la Tierra y comenzó a romper y a remodelarla. Terrible era el diluvio. Entonces la Biblia nos dice aquí en 3 lugares lo que pasó con la tierra antediluviana. En primer lugar, aquí dice en el versículo 11 lo que acabamos de ver, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿Qué pasó con las fuentes del abismo? Fueron rotas. Estaban intactas, estaban bien. Fueron destruidas, rotas. ¿Qué dice Dios un poquito más allá? En Génesis 9, versículo 11, Dios establece su pacto con el ser humano. Estableceré mi pacto con vosotros. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. La tierra fue rota, la tierra fue destruida a través del impacto del diluvio. Esto es un evento tan grande, catastrófico, apocalíptico, diríamoslo, que ocurrió en tal momento que la tierra, que era buena, se rompió. Es como si tienes una vasija de cerámica y la haces caer, se rompe, se quiebra en fragmentos. Es lo que ocurrió con la tierra. La tierra fue defragmentada. Hoy en día, ¿cómo es la tierra? La tierra ya no es una unidad. Hoy en día la tierra está dividida en muchos continentes y islas. Ustedes alguna vez quizás han hecho la prueba en un mapa y uno puede agarrar los continentes y de alguna manera unirlos como en un rompecabezas, como en puzzle, ¿no es así? Los científicos en la antigüedad hablan de esto como Pangaea. Hoy en día los científicos evolucionistas, ellos reconocen que la Tierra antes era una, pero ellos piensan que fue hace 250 millones de años. Y que entonces de alguna manera comenzó a separarse, a dividirse en los últimos 250 millones de años. Y ellos llaman al planeta original Pangaea. Pan, del griego unido o entero, y Gaea, tierra, tierra unida, tierra entera. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en esta ilustración cómo Sudamérica y África, tú los puedes unir perfectamente. Es muy interesante. Y en esta otra ilustración, vemos cómo ellos se lo imaginan, Pangaea, donde los continentes todavía estaban juntos, y luego se fue a través, según ellos, de los millones de años, separando hasta la situación actual del planeta Tierra que conocemos allá abajo. Muy bien, muy interesante lo que ocurrió. La Biblia dice, a través del diluvio, la tierra fue rota, fue destruida. Lo que antes era bueno, una unidad, ya no lo es. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver de que aquí en Génesis 10, 25 hay un detalle más. Pues en la descendencia de Noé, habla de un hombre, en el versículo 25, donde dice
que a Heber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y Peleg significa división. En sus días fue dividida o repartida la tierra. Muy interesante de que menciona esto en la descendencia de Noé, porque posiblemente esta división de continentes que tomó lugar a partir del diluvio, quizás no ocurrió durante los 40 días, pero en los años que le siguieron para terminar de moverse. De tal manera que inclusive hoy en día, que han pasado 3.500 años, todavía los continentes se mueven, pero lentito se mueven. Cada año unos cuantos centímetros será. Es muy interesante, se siguen moviendo, pero ya no con la velocidad y la fuerza bruta del diluvio y de los días después del diluvio. Entonces, ocurre un dato curioso que tenemos que analizar en este momento. Es importante para el estudio futuro de Daniel, cuando lleguemos muy pronto ahí, que aquí en Génesis, capítulo 7, cuando habla del comienzo del diluvio, del comienzo del fin del mundo, en el versículo 11 nos da una fecha, ¿recuerden? Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes. Mes segundo, 17 días. Ahora ocurre que en el versículo 24 nos dice que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Presten atención, vamos a hacer un poco matemáticas. 150 días. Y luego en el capítulo 8, versículo 3 y 4, dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de los 150 días. Y ahora viene el detalle. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes del Ararat. Muy bien. Desde el comienzo hasta que el arca se detuvo allá en el Ararat, 150 días. Comenzó el día 17 del mes segundo y terminó el día 17 del mes séptimo. Aquí tenemos entonces, ¿cuántos meses? 5 meses. Del segundo al séptimo, 5 meses. Comenzó el 17, terminó el 17, 5 meses después. ¿A qué quiero llegar? 5 meses dividido entre 150 días. ¿Cuántos días tenía cada mes? 30. 30 por 5, 150. ¿No es así? Muy bien. A lo que quiero llegar es que es un detalle importante, pues en el tiempo original antediluviano, un mes tenía exactamente 30 días. Así lo estableció Dios originalmente. Pero hoy en día las cosas han cambiado. ¿Cuántos días tiene hoy en día el mes? Varía, ¿no? 28, 29, 30, 31. Cambia. Porque la tierra cambió. La tierra fue rota. La tierra fue destruida. El eje de la tierra se cambió, se movió. Inclusive hoy en día, con los terremotos y los maremotos que hubo en los últimos años, si ustedes han visto en las noticias de los periódicos, decía el eje de la tierra se movió por un terremoto, por un maremoto, aunque son pequeños milímetros o centímetros, pero ya afectan el tiempo, ya afectan ya los meses, los años. ¿No es muy interesante? Entonces el diluvio era tan terriblemente impactante que afectó el tiempo y el eje de la rotación de la Tierra de tal manera que cambió el ritmo mensual que era antes perfectamente de 30 días y hoy en día ya no es tan perfecto. Ahora ocurre lo siguiente. Antes les dije, presten atención y ahora van a ver por qué. Vengan conmigo a Génesis capítulo 9 y aquí vemos el segundo comienzo de la humanidad. ¿Se acuerdan que antes vimos el primer comienzo de la humanidad con Adán y Eva? Ahora vemos el segundo comienzo de la humanidad con Noé y su familia. Y vamos a ver los 4 puntos que Dios dio a Adán y Eva, nuevamente repetidos, a Noé y su familia. La familia consagrada que sobrevivió al diluvio, con la cual Dios nuevamente hizo un segundo intento con la humanidad. Una segunda prueba si la humanidad esta vez sí puede ser fiel y leal. ¿Qué pasó? Génesis 9, versículo 1, Dios nuevamente les dice primeramente que se deben fructificar y multiplicar. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿No suena esto igualito que a Adán y Eva? Igualito. Segundo punto,
el trato con los animales, versículo 2. Sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Nuevamente se repite la historia. El tercer punto, recuerden, era la instrucción de alimentación, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Y entonces Dios pone una cuarta instrucción, que es nuevamente el pacto. Con Adán y Eva fue el séptimo día, el día de reposo santificado, bendecido. Y aquí fue el pacto establecido con el arco iris. Versículo 9. Y aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros. No exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 12. Dijo Dios, esta es la señal del pacto. Bien, vamos a ver aquí en la imagen. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y luego en los otros versículos que le siguen, ustedes pueden leer en casa, repite varias veces, entre mí y la tierra, entre mí y toda carne, entre mí, inclusive los animales, entre mí y toda la humanidad y toda la tierra, incluyendo los animales. Qué interesante. Igualito que el día de reposo que estableció con Adán y Eva en el jardín Edén, este también es para los animales. ¿Recuerdan el cuarto mandamiento de los 10 cuando habla del sábado? Dice inclusive, tu bestia que está dentro de tu casa debe descansar. ¿Recuerdan? Es una ley que se aplica a toda la creación, inclusive los animales. Igualito aquí con el arco iris. El arco iris con sus 7 colores, representando nuevamente, reforzando el pacto original. Muy interesante. Pero algo ocurrió, algo cambió gravemente, pues después del diluvio tenemos la primera vez la mención de que algo terrible cambió en el clima. Génesis 8:22. Dios dice, después de contarle muchas cosas a Noé y su familia, mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Aquí habla ahora por primera vez del frío y del calor. En el mundo donde vivían Adán y Eva, felices en el paraíso, y luego en el mundo antidiluviano, donde el clima todavía estaba protegido por una capa de agua que permitía a esta tierra un clima agradable, templado, equilibrado. ¿Cómo caminaban Adán y Eva originalmente? Desnudos. No tenían calor ni frío, pues Dios había hecho todo bueno en gran manera, dice la Biblia. De noche no tenían frío, del día no tenían un calor que no sabían qué hacer. No, era un clima agradable, felices estaban. Después del diluvio todo cambió. El clima que tenemos hoy en día está en rebelión. El clima ya no es bueno, el clima es hostil, el clima es malo, el clima va de mal en peor. ¿O está mejorando el clima? Aquí en Cochabamba, cuando llegué por primera vez hace 18 años, el mejor clima del país, ¿no es así? Templado, rico, uno nunca caminaba y transpiraba. Hoy en día ya la cosa cambió, el cambio climático. Hoy en día ya uno inclusive caminando ya a veces está transpirando como si estuviera en Santa Cruz. ¿No es así? El clima está cambiando en todo el mundo. Vemos inundaciones, sequías provocadas por cambios climáticos. Hoy en día tenemos en esta tierra terremotos, maremotos. Eso no había en la tierra original que Dios había creado antes del diluvio. Recién en el diluvio se rompió las fuentes del gran abismo. Ahí fueron rotas. Y desde ahí tenemos ya movimientos tectónicos y todas esas cosas que provocan terremotos, maremotos, que también llevan a tsunamis. Recién hoy en día tenemos, ya que no hay la capa de protección, tenemos terribles vientos en nuestro mundo actual que trae tornados, huracanes, tormentas. Todo eso no había en el mundo perfecto que Dios había creado al inicio. Este mundo está mal, el clima está en rebelión. Y hay una cosa más,
el sol. ¿Qué pasa con el sol? Dios creó el sol durante el cuarto día, nos hacía, hemos leído antes, y la luna y las estrellas. Y cuando Dios lo creó, dice en Génesis, y era todo bueno en gran manera. Y Adán y Eva, ¿cómo caminaban? Hemos visto ya, desnudos. Y ellos no tenían que protegerse. ¡Ay, me estoy quemando aquí! Adán, ayúdame, me estoy quemando la espalda. No. Ellos no se quemaron. El sol no les dañaba. Hoy en día, ¿qué pasa con el sol? Si no te proteges del sol, ¿qué pasa contigo? Te quemas. Tienes que protegerte del sol. Con bloqueador solar, bloquearte de él. Con sombreros, con gafas del sol grandes para que no te irrite los ojos. Mucha gente camina con paraguas para protegerse del sol. ¿Qué pasa si vas a la playa y te echas ahí? ¿Y si te duermes? Puedes quemarte totalmente. Tu piel se puede pelar. Tienes varios días de dolor, te está ardiendo la piel. Inclusive puede provocar, ¿qué cosa? Cáncer de piel. ¿Y qué pasa si tú miras al sol? A ver, mira un ratito a este foco. Ni siquiera este foco puedes mirar mucho tiempo, ya te está comenzando a doler los ojos. Este foco no es nada en comparación al sol. Si tú miras al sol, ¿qué pasa con tus ojos? Tú puedes enceguecer. El sol hoy en día es peligrosísimo, te quema, te puedes quemar y quedar ciego. El sol es hoy en día ya no tan bueno. Pero les pregunto, ¿el sol cambió? ¿Es que el sol cambió? No, el sol es el mismo de antes. ¿Qué es lo que cambió? La capa protectora de agua ya no está, ya no hay. Hoy en día tenemos que estar vestiditos para protegernos del sol, de la lluvia, del viento, del frío, del calor, de todo. Pero Dios un día, cuando Él va a retornar, según sus promesas, en su segunda venida, y Dios va a recrear luego los cielos y la tierra, ¿qué dice la Biblia? Una entre muchas cosas, Apocalipsis 7:16, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Versículo 16, el anterior. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ya no habrá ni calor, ni frío. Volvemos al paraíso, volvemos al Edén restaurado en un cercano futuro. Cuando Dios les vestió de túnicas de pieles, cuando tuvieron que salir del paraíso, porque Dios les otorgó el perdón, porque el Cordero de Dios fue sacrificado, su sangre inocente fue derramada para cubrir nuevamente la desnudez, el pecado de Adán y Eva, ¿recuerdan? No los vistió por causa de que ahora el clima había cambiado en el tiempo de Adán y Eva. El clima seguía intacto durante 1600 años hasta el diluvio. Sus ropas no eran para protegerse del sol, de la lluvia, del viento, de nada. Era una ropa para protegerse espiritualmente, simbólicamente, contra ya la tentación que ya había inundado el mundo, contra los malos pensamientos que habían inundado al mundo. No era todavía una protección climática. Eso es hoy en día. Qué interesante. Ahora lo que pasó fue que el sol no cambió. Lo que cambió fue que la capa protectora ya no está, se vino abajo. Y entonces tenemos que protegernos hoy en día del sol, pero no solo físicamente, sobre todo espiritualmente. Pues después de que este mundo comience por segunda vez y Noé y su familia salgan del arca y vuelvan a multiplicarse, comenzaron bien, pero Dios conoce el futuro. Dios sabía lo que iba a venir, y lo que iba a venir es la adoración al sol. La adoración al sol. Y Dios les quería proteger también espiritualmente. Por eso Dios les puso una señal, el arco iris, y les dijo: esta es la señal de mi pacto con ustedes y la tierra y todos los descendientes y todos los animales y todos. Esta es. Porque el arco iris es lo opuesto a la adoración del sol. El arco iris es el símbolo opuesto al símbolo solar, como vamos a ver a continuación. Pero antes les quiero leer, ya lo hemos leído, Génesis 9:11, donde Dios dice: ya no habrá diluvio.
Les he puesto en el cielo mi señal, mi arco. Porque el arco iris, en primer lugar, es el símbolo de misericordia y amor, de que Dios ya no va a destruir al mundo con un diluvio. Y tampoco en este momento ya se puede, pues la capa protectora ya se vino sobre la tierra. El segundo fin del mundo que la Biblia nos habla ya no será con agua, será con fuego. De todas maneras, lo que pasó fue que este símbolo del arco iris, como su mismo nombre indica, es un arco. Y este arco iris tiene una simbología. ¿Qué es un arco? Un arco es una arma bélica, ¿no es así? Uno pone una flecha y dispara. Pero este arco está de tal manera que si tú le pondrías una flecha, se vuela fuera de la tierra, ya no habrá destrucción para la tierra. Ahora yo quiero poner paz a través de esa simbología, armonía quiero poner, amor quiero poner, no conflicto, crisis, que lamentablemente siempre es y ha sido el fruto de la desobediencia y del pecado. Entonces, cuando ellos vieron a Noé y su familia, por primera vez el arco iris, estaban muy, muy maravillados y sorprendidos. Era preciosísimo ver un arco iris, pero a la vez vieron también el sol y les lastimaba los ojos y dicen, ¿qué ha pasado? Algo ha pasado, algo cambió para siempre. Entonces ellos por primera vez vieron un arco iris, porque por primera vez también hubo una lluvia con gotitas típicas, porque en el mundo antediluviano, ¿cómo mojaba Dios las plantas? La Biblia dice en Génesis 2, versículos 5 y 6, que toda planta del campo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor, dice Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual llegaba a toda la faz de la tierra. En el mundo antediluviano era un vapor, un rocío que mojaba las plantas. Y ahora, después del diluvio, vemos la primera lluvia, el primer arco iris y la primera vez el sol directamente. Entonces Dios dio un mensaje a la humanidad. Porque para ver un arco iris necesitamos dos ingredientes. Sin esos dos ingredientes no existe arco iris. Primer ingrediente, tiene que brillar el sol. Y segundo ingrediente, tiene que llover. Y cuando brilla el sol y llueve, puede haber el fenómeno del arco iris. Pero puede ser que brille el sol y llueva y yo no veo ningún arco iris. ¿Por qué? Porque para ver el arco iris no es suficiente tener lluvia y sol, sino el ser humano tiene que tomar una posición. Si el ser humano toma una posición equivocada, puede ver un arco iris y ni siquiera verlo. Porque para ver el arco iris hay que dar la espalda al sol. En otras palabras, si aquí está el sol brillando, ahí está lloviendo, entonces yo me doy la vuelta y está un arco iris, yo lo puedo ver. Ahí está. Para ver el arco iris, para estar con el pacto de Dios con la humanidad, tengo que dar la espalda al sol. Si yo miro al sol, no veo ningún arco iris. Y yo voy a ser lastimado simbólicamente, espiritualmente por ese sol. Porque recuerden que hay dos descendencias. Recuerden que hay la descendencia de la serpiente y la de la mujer. Y lo mismo ocurrió en el mundo antes del diluvio, volvió a ocurrir en esta segunda oportunidad después del diluvio. La humanidad se volvería nuevamente a dividir en dos descendencias. Aquellos que simbólicamente estarían con el arco iris, con la promesa de Dios, con su pacto, con la señal de su pacto, y aquellos que le darían la espalda a lo que Dios dijo al arco iris, concentrándose en la adoración del sol, como veremos en el siguiente tema. Lo que ocurre es lo siguiente: si ustedes abren en el internet, Google, y buscan en fotos y ponen arco iris, pueden ver cientos de fotos de arco iris. Y una cosa es la misma en todas las fotos. Nunca van a ver un arco iris con un sol juntos. Porque cada vez que el fotógrafo le sacó una foto al arco iris, el sol estaba en su espalda. Si no, no puedes ver el arco iris. Muy interesante, tenemos que memorizar esto porque esto nos abre una nueva dimensión al conocimiento y al entendimiento bíblico y profético y espiritual. Pues el
arco iris ya no solamente es un símbolo de que Dios ya no va a destruir la tierra, que Dios es un Dios de amor y misericordia, sino Dios establece aquí claramente, viendo el futuro, habrá un problema, se impondrá en este mundo la adoración del sol. Pero yo les quiero prevenir, no miren al sol, no se concentren en el sol, den la espalda al sol y todo lo que tiene que ver con el sol, espiritualmente hablando. Pues el sol en sí no es malo, ha sido creado por Dios, ¿no es así? El sol no tiene la culpa, pero el sol lamentablemente, espiritualmente hablando, ha sido ocupado también por el enemigo que lo utiliza para la falsa adoración. De esta manera, vamos a ver de que en Deuteronomio, capítulo 4, hay una de varios lugares en la Biblia donde Dios advierte de lo siguiente. Nuestro Creador nos advierte de lo siguiente, Deuteronomio 4, 15. Guardad pues mucho vuestras almas. ¿Qué debemos guardar? Nuestras almas. ¿Cuánto? Mucho. Pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura, efigie de varón o de hembra. Entonces, guardad mucho vuestras almas. ¿Para qué? Para no corromperos y caer en lo que es la idolatría. Pero ahora viene el versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Oh, protección, cuidado, gran advertencia contra la adoración de los astros, sol, luna y estrella, porque esto es algo muy grave. Guardad mucho vuestras almas, no os corrompáis, no hagáis esas cosas. Dios sabía que iba a ocurrir y que el mundo entero se iba a poner e inclinarse ante los astros, como vamos a ver en el siguiente tema, ante el sol, la luna y las estrellas, y que ahí vamos a ver la segunda vez la descendencia de la serpiente del diablo nacer en esta tierra. La descendencia de la serpiente volvió a renacer después del diluvio a través de un personaje. ¿Quién era el personaje a través del cual la descendencia de la serpiente creció por primera vez en la historia humana después de Adán y Eva? Era Caín, ¿recuerdan? Y ahora vamos a ver quién era el personaje después del diluvio, cuando el segundo intento de la humanidad, quién ahora es el personaje principal para iniciar la descendencia de la serpiente en este mundo actual que vivimos hoy en día. Vengan conmigo a Génesis capítulo 10. Y en Génesis capítulo 10 vemos los descendientes de los hijos de Noé. Versículo 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿A quienes nacieron hijos después del diluvio? Recuerden que Noé, con esos tres sus hijos y las esposas, estaban todos en el arca y sobrevivieron. Y ahora dice el versículo 6, los hijos de Cam. Muy bien, aquí tenemos uno de los tres hijos de Noé, era Cam, y vamos a ver sus descendientes. Dice Cus, Misraim, Fut y Canaán. Vamos al versículo 8. Y Cus, siendo uno de los hijos de Cam, engendró a Nimrod. Aquí está. En la imagen lo podemos ver. Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Su papá era Cus, su abuelo era Cam. Cam estaba en el arca y su bisabuelo era Noé. Su abuelo y su bisabuelo estaban en la arca, habían sobrevivido el mundo antiguo. Y él, 2 generaciones después, ya teniendo con vida a su abuelo y su bisabuelo, decidió rebelarse contra Dios. Y decidió hacer lo siguiente, siguiendo el camino de Caín. Dice el versículo 9, este fue un vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Oh, muy interesante. ¿Con qué ciudad comenzó su reino? Babel. Luego Erech, Acat y Calne en la tierra de Shinar. Luego salió de esta tierra para Asiria, edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Aquí vemos a Nimrod. Nimrod decidió levantar la primera ciudad
del mundo después del diluvio. Igual como Caín lo hizo, la primera ciudad del mundo original, donde vivían Adán y Eva. ¿Y qué dice aquí? Que fue un poderoso cazador. La Biblia dice delante del Señor, pero la traducción correcta no es delante, sino en contra del Señor. Delante del Señor puede sonar bastante positivo, ¿no? Yo estoy delante del Señor. Pero aquí delante del Señor es delante para enfrentarme a Él, para confrontarme contra Él. Delante de Él, contra Él, no en favor de Dios, sino enfrentarse. Muy interesante. Entonces, en cierto sentido, aquí encontramos nuevamente la esencia de la descendencia de las serpientes, la rebelión contra el Creador, la rebelión contra el Señor, hacer su propia voluntad, establecer su propio trono, sacar sus propias leyes, la esencia misma otra vez del anticristo, en contra de Cristo, en contra de Dios. Y vemos aquí que su primer ciudad fue ¿qué? Babel. Luego, en el próximo tema vamos a ver que esta Babel es el lugar donde se edificó la torre de Babel y donde luego llegó a ser Babilonia. Y entonces ahí donde ya vamos a entrar al libro de Daniel, porque nuestro amigo Daniel, el profeta que escribió el libro de Daniel, fue llevado preso ¿a dónde? A Babilonia. Y ahora estamos poniendo el contexto final para luego ingresar al libro de Daniel. Lo que ocurre fue que desafortunadamente Nimrod se puso en contra de Dios. Su mismo nombre significa rebelde o impío, porque su nombre Nimrod viene de la raíz MRD, de la cual Nimrod se generó, y MRD, la raíz significa rebelar. De esta manera, Nimrod comenzó a rebelarse. En Génesis 11 vemos, versículo 1, que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y obviamente fue así. Cuando Dios creó a Adán y Eva, tenían una única lengua. Y entonces se multiplicaron hasta el día del diluvio, tenían solo una lengua. Vino el diluvio y sobrevivió una familia y tuvieron todavía la lengua original. Noé y su familia todavía hablaban la lengua original de la creación. Y entonces ellos comenzaron nuevamente a multiplicarse y todos seguían hablando esa misma lengua original. Y entonces dice allá en el versículo 2 que vieron un lugar al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron ahí. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Vamos a ver la imagen. La torre de Babel. Y sigue diciendo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos dijeron, hagámonos una torre allá en Babel, que era la ciudad principal de Nimrod, el primer reino establecido en la tierra después del diluvio. Hagamos una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Yo estoy seguro que los habitantes del mundo antes del diluvio no llegaron a una idea tan loca, porque ellos vieron que había un límite, había una capa de agua. Pero aquí ya no había capa de agua, ya no había límite. El cielo, querían alcanzar el cielo a través de su torre, a través de sus propios esfuerzos, poniendo un ladrillo sobre el otro, intentando llegar al cielo, simbólicamente al paraíso, a la vida eterna. ¿A través de qué? A través de su propio esfuerzo. Querían salvarse por sus obras, sin necesidad del Mesías prometido, del Cordero de Dios, sin necesidad de pedir perdón, de sacrificar una ovejita, de derramamiento de sangre inocente, sin necesidad de confesar su pecado. Ellos querían alcanzar el cielo por sus propias fuerzas, por sus propias obras. Igualito que Adán y Eva, cuando ellos después de haber pecado, ¿qué hicieron inmediatamente? Rápido sacaron hojas de higuera y taparon su desnudez, porque ellos mismos querían arreglar el problema. Pero no se puede. No se puede arreglar el problema por nuestras propias fuerzas, ni alcanzar la salvación, ni el cielo levantando una torre. No, para llegar al cielo
para llegar otra vez a Dios, al paraíso perdido, es a través del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado y mi pecado, si es que lo deseamos. El que quiere, dice, el que tenga sed, venga. El que quiera, venga, tome del agua de la vida. Está aquí. Cada ser humano tiene la posibilidad de pedir a Dios, al Cordero de Dios, quita mi pecado, perdona mi pecado, yo soy malo. Y Él lo va a hacer y nos va a cubrir simbólicamente con túnicas de pieles que significan que ahora ya no estamos desnudos espiritualmente ante Él en nuestra maldad, en nuestros pecados, en nuestras rebeliones y desobediencias, sino ahora cubiertos nuevamente por las túnicas de pieles del Cordero que fue inmolado desde el inicio del mundo. Y de esta manera podemos alcanzar el cielo, pero Nimrod comenzó a crear una falsa religión, una falsa salvación, una falsa forma de llegar a donde todos quieren llegar, a la vida eterna. Pero una forma errónea, la descendencia de la serpiente. ¿Recuerden que hemos estudiado que el diablo es sumamente religioso, el tema anterior? Él es sumamente religioso, lo que él quiere es adoración. Pero mientras que adoramos según la voluntad de Dios, según los mandamientos de Dios, según la palabra de Dios, Dios el Creador recibe nuestra adoración. Por eso tiene que quitarnos de la voluntad de Dios, arrebatarnos los mandamientos de Dios, arrebatarnos de su voluntad, de su palabra, para poder meternos en una falsa adoración engañosa. Quiero en este momento anunciar que en el siguiente tema vamos a ver un poco más detalle cómo Dios terminó el problema con esta torre impía que se estaba elevando y cómo entonces Dios hizo algo que es la confusión de lenguas, a través de la cual este mundo que antes tenía una lengua fue confundida sus lenguas y la gente fueron esparcidos sobre toda la tierra, pero con un problema, con esa creencia que habían obtenido de Babilonia, con esa adoración del sol que habían aprendido ahí. Y entonces, como eso fue esparciéndose sobre la tierra, en el próximo tema vamos a ver también cómo Dios levanta a la persona para iniciar la descendencia de la mujer nuevamente. En Génesis vimos, había dos hermanos, ¿recuerdan? Caín comenzó la descendencia de la serpiente y Abel, que fue matado, fue reemplazado, sustituido ¿por quién? Por Set, que comenzó la descendencia de la mujer creyente en la tierra. Y entonces, ahora después del diluvio, ocurre lo mismo. Nimrod toma la delantera y comienza la descendencia de la serpiente en el mundo después del diluvio. Y la próxima semana vemos a quién Dios levanta para comenzar la descendencia de la mujer después del diluvio. Pero ahora quiero terminar con una reflexión. Quiero volver con ustedes a Génesis 1. Pues Génesis 1, en el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este mundo, al inicio, la Biblia lo llama un gran abismo. Estaba vacío, estaba oscuro, no había vida, no había todavía plantas, ni animales, ni seres humanos. Y Dios entonces, a través de su Espíritu, comienza también a ordenar las cosas. Lo primero que hizo Dios fue, sea la luz. Dios pone luz. Y una vez que hay luz, comienza a poner orden. Comienza a separar las aguas, lo seco de lo mojado. Igual que nosotros, recién tenemos que prender la luz para ver y luego comenzamos a ordenar las cosas. Entonces, una vez que Dios ordenó las cosas, comenzó a poner vida. Primero plantitas, luego animalitos y luego el ser humano. Y cuando ya estaba todo con vida, ¿qué hizo Dios al final? Dijo, ahora establezco mi pacto con ustedes. El día de reposo para santificarlos y bendecirlos, para estar juntos. El clímax, lo que lo completa todo. ¿De qué me sirve tener algunas plantas, haber sido creado, pero no tener reposo ni a Dios, ni bendición, ni santificación, ni nada? Recién el séptimo día lo completó. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que hoy en día, cuando nosotros conocemos a Dios, en nosotros tiene que ocurrir lo mismo. El Espíritu de Dios tiene que entrar en nuestra vida. Nuestra vida puede estar oscura, desordenada, vacía y sin vida. Y lo primero que Dios hace en nosotros es,
luz. ¿Qué es la palabra de Dios? Una luz. La Biblia dice que es una luz. Primero viene el conocimiento y vemos que estamos desordenados y vacíos y sin vida. Luego Dios, a medida que Él avanza el proceso con nosotros, comienza a ordenar nuestras vidas. El desorden lo comienza a ordenar. Y finalmente Dios comienza a poner vida en nosotros. Vida espiritual. Y finalmente, cuando tenemos vida espiritual, Dios puede poner en nosotros su santidad, su bendición y su unión con nosotros. ¿No es maravilloso esto? Quiero terminar leyendo un versículo en Salmos 51, versículo 10, para que todos nosotros estemos en la descendencia de la mujer, que nadie esté en la descendencia de la serpiente. Salmos 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, renueva. Haz la obra de la creación una vez más, pero ahora en mi vida. Pon luz, pon orden, pon vida, pon santidad, pon justicia, pon bendición. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escrito. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.